Después de todo el trabajo que llevamos haciendo estos últimos años y de estos encuentros, creemos que nos encontramos en el mejor momento de seguir avanzando y de estar poniendo el foco en el futuro, ¿no? El trabajo que hemos hecho, como ha dicho Benicio, con los diferentes agentes, instituciones, empresas y universidades ha sido muy enriquecedor, nos ha aportado muchos puntos de vista, muchas opiniones y sobre todo nos ha ayudado a detectar necesidades, ¿no? Necesidades que hemos visto que este tejido empresarial, el tejido empresarial de Euskadi tiene, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Pero, como bien decía, sabemos que este solo es el comienzo de lo que queremos construir y por eso mismo estáis aquí invitados hoy, ¿no? Porque queremos trasladaros el impulso que queremos coger durante los próximos años. Lo que estamos pensando, como ya ha hablado Nora, habéis hablado hasta aquí, queremos construir un ecosistema vasco del diseño, un ecosistema donde estemos todos los agentes implicados en una apuesta en común, ¿no? Una apuesta por el diseño. Hoy empezamos una nueva etapa, creemos que una emocionante etapa, ¿no? Y una etapa necesaria y que nos gustaría construir pues, junto con todos vosotros. Nos enfrentamos a los nuevos retos, es por eso por lo que os hemos invitado hoy aquí, más que para que nos ayudéis, para validar nuestro eje estratégico, que principalmente se fundamenta en 7 ejes. No sé si puedes pasar. Sí, perdona. Los retos los hemos enfocado en 7 ejes. Colaboración público-privada, financiación, representatividad del sector del diseño, del trabajo en red, la formación, la visibilidad y, sobre todo, la consolidación de este ecosistema, ¿no? Colaboración público-privada porque creemos interesante incrementar esa colaboración entre empresas y las instituciones públicas, ¿no? O traccionar iniciativas, por ejemplo, público-privadas, proyectos conjuntos, entre otras ideas. Financiación, pues financiación desde el punto de vista de identificar diferentes o diversas fuentes de financiación que puedan incentivar el desarrollo del diseño, ¿no? y en consecuencia el desarrollo de la economía vasca. Lograr conexión también con programas públicos, entre otras cosas. También buscamos representatividad del sector del diseño. Queremos y necesitamos ganar mayor notoriedad del diseño vasco, ¿no? Que se merece dentro de este tejido empresarial. A veces, pues no sé, tenemos la sensación de que el diseño no ocupa el lugar, quizá no se merezca el mejor lugar, pero se merece un lugar, ¿no? dentro de la industria del País Vasco. Trabajo en red, uno de los pilares fundamentales. Esto es una red, ¿no? Esto es un ecosistema. Queremos fomentar eso. Queremos promover el establecimiento de contactos, conocer gente, generar oportunidades. Luego está el pilar de la formación. Sin formación no hay futuro del diseño, es una de las claves fundamentales. Es uno de los temas que a mí más me ha preocupado siempre, ¿no? Creemos que tiene que haber mayor formación no solo para las nuevas generaciones, formación en diseño, que podamos tener las empresas, grandes profesionales del diseño que avalen todo esto, sino también la formación dentro de las propias empresas, que no estén relacionadas directamente dentro del diseño, incluso la formación de nosotros mismos, ¿no? Como profesionales y la adecuación a diferentes disciplinas. Otro de los puntos clave que adelantaba antes Angélica es la marca del diseño vasco. No sé si llamarle marca del diseño vasco, pero sí, desde luego, visibilidad. Necesitamos mayor visibilidad y reconocimiento del diseño vasco, ya sea tanto a nivel regional como a nivel nacional o como a nivel internacional, ¿no? en 3 ejes. Y, sobre todo, lo que necesitamos es esta consolidación, llegar a crear este ecosistema, ¿no? Consolidarlo de verdad y que realmente esté generando ese aporte a la sociedad. Estos son los nuevos retos, ¿no? Y por eso lo que queremos es poder validarlos hoy con todos vosotros y poder detectar puntos o buscar puntos de conexión, puntos en común que nos ayuden a definir y a concretar más nuestros programas dentro del plan estratégico de los próximos 2 años.